Les damos la bienvenida a Expo PH, la primera feria virtual de la propiedad horizontal en Colombia. Bienvenidos. Este es un espacio creado para ustedes, donde estaremos aprendiendo junto a los mejores profesionales en propiedad horizontal, en Colombia, México, Venezuela y Panamá. Con el patrocinio del Conjunto.co y la Lonja Autorreguladores. Mi nombre es Rafael y me acompaña en este magnífico evento de administradores, consejeros, contadores y propietarios, Camila Ribeira. Nuestra primera panelista la mañana de hoy en Expo PH es la doctora Nora Pavón. Doctora en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, coautora de la Ley 675, consultora con amplia experiencia y conocimiento en las normas de la construcción y las copropiedades. Representa ante entidades públicas y privadas, a promotores y gremios de construcción. Autora de varios libros, columnista durante 27 años del diario El Tiempo, docente universitaria y directora del portal inmobiliario aldia.com. Nuestro segundo invitado es el honorable representante a la Cámara por Bogotá, José Jaime Uzcategui. Ponente del proyecto de Ley 511 que reforma la Ley 675 de 2001. Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales con estudios de profundización y experiencia en derechos humanos, políticas públicas, planeación del desarrollo, entre otros. Magíster en Política Social de la Universidad Javeriana. Inició su carrera política como asesor de la Procuraduría General de la Nación. Nuestra última panelista es la doctora Erika Liliana Cubillos, directora de la Lonja de Autorreguladores. Abogada especializada en Derecho Urbano y Legislación en la Construcción, docente y catedrática universitaria y una de nuestras anfitrionas en Expo PH. Bienvenidos. En Expo PH estamos de feria y te presentamos el Plan 1515. Reserve su video asamblea de 2022, antes del 15 de diciembre y obtenga el 15% de descuento. ¿Qué espera? Escríbanos ya para mayor información, al chat de WhatsApp 305-265-7472. En el Conjunto.co, lo hacemos más fácil para usted. En Expo PH, estamos de feria y te presentamos la solución de seguridad y control web más completa del mercado. El Conjunto.co. Con ella, pondrá la seguridad de la copropiedad al alcance de la mano de todos los residentes. Control de acceso, citofonía virtual, control de correspondencia, botón de pánico, control de contratistas, y muchas opciones más. ¿Qué espera? Escríbanos y agende su cita de demostración, al chat de WhatsApp 305-265-7472. En el Conjunto.co, lo hacemos más fácil para usted. Estos tres invitados llevarán a cabo un debate acerca del proyecto de ley de reforma al régimen de propiedad horizontal que cumple 20 años. Así que, doctora Nora, le cedo la palabra. Gracias, Camila. Un cordial saludo y mi agradecimiento al doctor Héctor Forero, a la doctora Erika Cubillos por su invitación para participar en este importante evento. Mi saludo también para el representante José Jaime Uzcategui y los doctores Jorge Luis Pachón, Andrés Martínez, Andrés Bermúdez y todos los demás conferencistas nacionales e internacionales, así como a los funcionarios, abogados, administradores, gremios y en general personas que participan en este evento. Ha transcurrido más de un año desde que se radicó esta iniciativa y ya hemos tenido la oportunidad de hacer nuestros comentarios en lo personal y nuestras propuestas a través del Tiempo, a través del portal inmobiliario aldia.com y en diferentes foros donde hemos sido invitados, pero en especial ante la entidad, ante el órgano en el que debemos estar, que es ante el Senado de la República. Entonces, lo que quiero dejar hoy son unas reflexiones y unos comentarios más positivos, o sea, decir más lo positivo de la norma que lo negativo y más unos aportes que ya los he hecho públicamente, pero que en este momento se los quiero transmitir a ustedes. Entonces, me voy a ayudar por una presentación. Considero entonces que a estas alturas ya todos, especialmente en esta última etapa, cuando está en el Senado, todos hemos hecho nuestras observaciones, tanto los gremios de la propiedad horizontal como los abogados, los administradores, ya hemos hecho nuestras observaciones, nuestros comentarios, nuestros aportes para este proyecto de ley 301 de la Cámara, 511 del Senado, y solamente quiero como redondear y hacer unas observaciones finales. Primero,
yo considero que la ley debe ser organizada, el proyecto de ley se debe organizar. ¿Por qué? Porque si leemos ya el contenido de la ley, vemos que se tiene que conservar la estructura y el contenido del régimen de propiedad horizontal, o sea, de la ley 675 de 2001. Cuando se expidió, cuando se preparó la ley 675, los proyectos que precedieron a la ley 675, se tuvo en cuenta conservar la estructura de la ley 182 de 1948. ¿Qué quiere decir esto? La estructura de la propiedad horizontal, del régimen de propiedad horizontal, es lo relacionado con la definición, con los bienes privados, los bienes comunes, con los coeficientes, con los órganos de administración, los aspectos económicos, la forma de contribuir los propietarios para las expensas comunes, lo que es el propio régimen de propiedad horizontal. Entonces yo pienso que en el proyecto lo primero que se tiene que tener en cuenta es conservar ese texto de los artículos de la ley 675. ¿Por qué? Como vamos a ver más adelante en la próxima diapositiva, les voy a mostrar este ABCD en muchos artículos va a hacer que la gente se confunda y además se refiere a otras materias, ya lo vamos a ver. Entonces lo principal es conservar la estructura y contenido del régimen de propiedad horizontal y lo segundo, respetar la autonomía de la voluntad tanto de los propietarios iniciales como de los futuros dueños de unidades privadas, o sea, de las asambleas. ¿Por qué? Porque tal como lo voy a demostrar más adelante y como lo he dicho, es cuestión de organizarla porque no se quiere ser tan intervencionista, se quiere que el Estado influya en todo, que se está acabando esa voluntad de las asambleas, esa voluntad de los propietarios expresada en asamblea y también de los propietarios iniciales para redactar los reglamentos de propiedad horizontal. Entonces esas son las dos partes iniciales, las dos partes fundamentales, los dos llamados iniciales es de organizar la ley y tratar de segregar lo que sí sirve, que es porque, por ejemplo, el contenido de la ley es el siguiente: previsiones que pueden ser reguladas en un decreto reglamentario, en los reglamentos y hasta en los manuales de convivencia. Cuando yo estoy hablando en una ley de cuestiones detalladas, de cuestiones exhaustivas, ya estoy hablando seguramente de un decreto reglamentario. Entonces hay situaciones que se contemplaron que yo quisiera mencionar todo, pero que por los mismos cambios sociales, económicos del país, tengo la necesidad posteriormente de reformar muchos aspectos y ya sabemos cómo es el trámite de una ley, entonces no va a ser muy fácil. Entonces hay aspectos que se deben contemplar en los reglamentos y hasta los manuales de convivencia y que en este momento están incluidos en el texto del proyecto, entonces como de sacarlos. Unas previsiones ya reguladas por otras normas, por otras materias, entonces sí hay normas que han ampliado la ley 675, que la han modificado. De hecho, en el 2019 yo dicté un seminario en Cali, otro en Bogotá sobre eso, las normas que han ampliado, que han modificado, que han actualizado la ley 675, pero no por eso tengo que incluir todo de nuevo en la ley. Se está incluyendo en este momento en los reglamentos. Entonces, por querer incluir todas esas normas, se incluyó de manera errada la vivienda turística, lo cual ha dado lugar a muchos debates. ¿Por qué? Porque la vivienda turística, la posibilidad del alojamiento en inmuebles residenciales que originalmente fueron construidos y reglamentados para vivienda solamente, ha dado lugar a que muchas personas estén inconformes porque yo puedo comprar mi apartamento, lo compré desde un comienzo y yo no puedo aceptar que con posterioridad todas las personas puedan dedicarlo a turismo. Entonces es una manera muy buena también de hacer un negocio, lo que sea, pero lo que pasa es que el proyecto de ley lo que está diciendo es que todo, pues desde luego con la norma urbanística me imagino, pero que todas las viviendas se podrán dedicar al turismo, al alojamiento, excepto que se digan los reglamentos que no, excepto que las asambleas lo prohíban. Entonces, eso no puede ser porque de aquí a que se reúna la asamblea para prohibirlo, entonces estaría, incluso se contradice con algunos artículos de la ley. Por ejemplo, cuando se habla de los administradores que tienen, los administradores de este tipo
de edificios donde se admite la vivienda turística tienen que estar preparados para reglamentar, para administrar este tipo de propiedades. Entonces yo diría que se quite, que se suprima de todo el reglamento relacionado con la vivienda turística y que le dejemos a las autoridades de turismo, a la superintendencia, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que les dejemos que ellos mismos regulen y nosotros nos adherimos a eso. Entonces no tratar de modificar las normas de turismo, porque entonces puede haber un problema social muy grave. Yo he comentado esto ampliamente porque cuando hay una posibilidad de hospedaje en un edificio que tradicionalmente era de vivienda, tocará compartir más los bienes comunes, vendrá el aspecto de la seguridad, vendrá el aspecto de tener que contratar, por ejemplo, un vigilante para que abra medianoche cuando las personas llegan con maletas, se vuelve una inseguridad para el conjunto. Diferente es cuando el conjunto o el edificio se ha reglamentado desde un comienzo, que se haya dicho en el reglamento que este sí podrá ser destinado a alojamiento o a vivienda turística. Es muy importante este aspecto. Ya hemos enviado a los órganos competentes, al órgano competente en este instante, nuestras observaciones al respecto. Hay otras previsiones que forman parte de los aspectos estructurales de los reglamentos, de la comercialización de los proyectos. Me refiero a aspectos urbanísticos, a lo que la norma dice que son nuevas figuras de la propiedad horizontal. Entonces me refiero a los niveles, me refiero cuando se dice que la multijunta, yo pienso que se debe tratar de conservar el lenguaje de la ley 675, porque con esto se ha propiciado que muchos administradores ya estén confundidos que cuáles son los niveles. Esto lo utilizamos desde hace muchos años, quienes contribuimos en la elaboración de los reglamentos para grandes agrupaciones, inclusive se hace un reglamento más grande, después otros reglamentos, pero esos son maneras como de estructurar los proyectos y de comercializar los proyectos. No necesariamente venir ahí, pero entiendo perfectamente a las personas que lo incluyeron porque se ha tenido mucho problema, por ejemplo, con las oficinas de registro, con los bancos, o sea, con las personas que intervienen en todo este proceso se ha tenido problemas, entonces que más que lo respalde a uno la ley, pero entonces se debía decir solamente un artículo al final que diga las agrupaciones se podrán reglamentar por niveles de propiedad horizontal, los órganos de administración también se tendrán, pero no afectar toda la ley porque entonces eso va a hacer que las personas se confundan. Entonces, la ley está compuesta de eso en este momento, de adiciones que al final de la ley también se está hablando de las mismas adiciones, pero se está afectando la ley. Yo diría que es cuestión de organizarla. Es una sugerencia y ya la he hecho. Entonces, lo anterior no solo es injustificado, sino que causa un efecto contrario y es muy confuso para todos los administradores. Bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente? Hay unos artículos que sí merecen ser ajustados, unos artículos que están incluidos en la ley 675, que son como 4 o 5. O sea, lo que estoy tratando de decir es que se puede conservar la ley tal como está y solamente en 4 o 5 artículos tenerlos en cuenta y lo demás son adiciones. ¿Cuáles son estos artículos? Lo de la entrega y recibo de los bienes comunes, pero con revisión y ajustes. ¿Por qué? Ese es uno de los temas muy importantes y pienso que se está exagerando. En este momento lo que está pasando es no tanto en la entrega como en el recibo de los bienes comunes, que muchos propietarios no entienden que deben recibir con todas las garantías, con todo, pero que yo no puedo llegar, recibir un inmueble, disfrutarlo 1 año o 2 años y venir a hacer reclamaciones, a exigir la entrega formal dentro de 2 años. Entonces, yo pienso que sí se debe regular esto, máximo relacionado, acorde con la ley de vivienda segura, que salió pues con posterioridad a la ley 675 y todo, que se debe tratar de ajustar este artículo, pero no, para mí en la ley 675 estaba bien, pero yo entiendo, con posterioridad ha habido esa caída de los edificios, lo relacionado con los seguros, es bien importante revisar este tema. Los bifamiliares
también fueron incluidos, me parece bien, eran uno de los vacíos que tenía la ley 675, me parece muy bien. La certificación de existencia y representación legal de las personas jurídicas de la propiedad horizontal está consagrada en la ley 675. En este momento lo tienen pues las alcaldías, donde hay alcaldías locales, las alcaldías menores las tienen las alcaldías, y la queja es que se están demorando muchísimo en expedir la certificación de existencia y representación legal de las personas jurídicas. Entonces se les está poniendo un término muy amplio para esto, pero además de todo, toca evaluarlo, y toca evaluar porque muchas personas han dicho que mejor que se pase esto de la certificación a las cámaras de comercio. En las cámaras de comercio ha funcionado esto muy bien. Entonces, es otra cosa que hay que evaluar. Las asambleas no presenciales, que son una consecuencia del estado de emergencia, las normas dictadas en el estado de emergencia por el COVID-19, entonces ha funcionado divinamente. Pienso que las asambleas no presenciales van a seguir funcionando, sirven para que la gente pueda asistir, para que la gente que está en el exterior y que quiera participar en las asambleas de sus edificios, de sus apartamentos locales, lo que sea, que tengan acá oficinas, que tengan acá o que tengan en otras partes, porque no estoy hablando de Bogotá, sino de todos los municipios, de todos los distritos, entonces puedan tener una participación activa en las asambleas. Entonces, hay un decreto, el 176 de 2021, que ya estipuló que de todas maneras explicó que las asambleas tienen que ser por mayoría. Hay unos fundamentos legales muy importantes que se puede decidir por mayoría, porque nunca podemos lograr la unanimidad, ni siquiera la ley 675 lo está contemplando en estos casos. Entonces es importante, pues eso sí se conserva, lo tiene el proyecto y debe conservarse. La impugnación de las decisiones de las asambleas y de los consejos, que fue una modificación que hizo el Código General del Proceso. Ahora hay impugnación o sea, siempre ha habido la impugnación de las decisiones de la Asamblea, pero queda claro que también, por ejemplo, los consejos cuando imponen sanciones, entonces el término es diferente, no me voy a poner a explicar en este momento porque no hay tiempo, pero mire que son estos artículos nomás. Yo no encuentro más artículos que se puedan reformar de la ley 675, y en cambio sí se dice artículo tal, primero, segundo, tercero, artículo tal, ABCD. Entonces eso va a ser inmanejable porque estamos hablando de una ley, no estamos hablando de un decreto reglamentario, ni estamos hablando de un manual de convivencia, ni de un reglamento de propiedad horizontal. Ese es el mensaje. Hay adiciones que están fuera del articulado de la ley. Además de esas adiciones, de todas esas adiciones que están contempladas dentro de la ley y que deben salir de la ley, salir de la estructura de la ley, porque se refieren a otros aspectos. Entonces hay unas adiciones fuera del articulado de la ley que la ley le llama disposiciones varias, que yo pienso que ahí es donde ha atinado el legislador. Esta vez la iniciativa es del Congreso, cuando la ley 675 fue los particulares, pero más del Ministerio de Desarrollo en ese momento, la iniciativa. Entonces, en ese momento y en otros proyectos de ley que han precedido a este proyecto, se ha hablado del registro único de administradores, de la inspección, control y vigilancia. O sea, siempre han sido temas que hemos tocado, y si lo tocan una vez más y en esta ocasión con más fundamentos, pues muy bueno. El registro único de administradores es virtual, tiene un costo según el estrato socioeconómico de los edificios. No sé, eso pienso que es para evaluar, porque hay administradores que administran muchos edificios. Ahí se dice, ahí indican qué se debe hacer, los requisitos, las sanciones, o sea que no se va a volver inmanejable. Esto está delegado en este momento del proyecto de ley en las cámaras de comercio, y sugiero que se revise el tema de las sanciones a los administradores. La inspección, control y vigilancia. Este es un tema que desde antes de la ley 675 se ha trabajado sobre eso, se ha tenido esa inquietud, se pensó en una superintendencia en un momento que no hay los recursos para nada, se le ofreció en ese momento a las alcaldías, en el momento que iba a salir la ley 675, en ese momento honestamente dijeron que no tenían los recursos para admitir tantos edificios que hay en los municipios y en los distritos. Se le ofreció a las cámaras de comercio. No ha sido posible sacarlo. Es importante, pero se tiene que reglamentar. La inspección, control y vigilancia de las personas jurídicas sin ánimo de lucro lo tienen las alcaldías, y por esta razón también se le quiere endosar
y adicionar la propiedad horizontal, pero no es lo mismo el número de entidades sin ánimo de lucro que el número de edificios y conjuntos que hay de propiedad horizontal en cada municipio y especialmente en las grandes ciudades. Entonces yo pregunto, yo trabajé muchos años en el distrito y muchas veces en ocasiones uno trabaja sin recursos, no hay personas, no hay en este momento toda la tecnología, los administradores para ir, les tocaría todo virtual, pero los administradores no alcanzarían con con tanta función que tienen ahora, que tendrían ahora. Entonces la inspección, control y vigilancia se le ha atribuido a las alcaldías. No sé si sería mejor a las cámaras de comercio, no sé si a la superintendencia de industria y comercio, por lo menos ha tenido que ver mucho con el régimen de propiedad horizontal. La propiedad horizontal no solamente pertenece al derecho público, sino al derecho privado. No sé, tocaría, ya los abogados que están trabajando más directamente en esta ley sabrán por qué lo pusieron a alcaldías, pero quiero que se vea la parte práctica. ¿Tienen las alcaldías los recursos o son 2 o 3 funcionarios que en este momento pueden ser muy competentes, pero que el día de mañana no les va a alcanzar el tiempo, no les van a alcanzar esos recursos? ¿Hay presupuesto para eso? ¿No tiene que hacerse esto de acuerdo con el presupuesto que se está aprobando de todas las alcaldías? O sea, es una reflexión muy grande. Porque, y lo otro es que las funciones que se le están dando de inspección, control y vigilancia, que los administradores cuando se les requiera tienen que presentar los reglamentos, presentar las actas, los contratos, ellos van a practicar pruebas, en este momento pueden ser 2, 3, 5, está la Secretaría General de la Alcaldía, muchas veces puede funcionar, está la Secretaría del Hábitat, no sé a qué entidad del distrito, por ejemplo, en este momento, o en otras alcaldías, a qué dependencia se le irá a dar esta función, pero hasta qué punto viene también la protección de datos personales, por ejemplo, hasta qué punto todos los edificios tengan que presentar los contratos que han celebrado, las actas, los reglamentos de propiedad horizontal. No sé hasta qué punto pueda alcanzar las alcaldías con esta función tan grande y hasta qué punto puede estarse inmiscuyendo, que es una de las cosas que yo digo que se están inmiscuyendo demasiado en todos los edificios y conjuntos. Y hay unas sanciones muy grandes. Las sanciones tanto en el tema del registro único de administradores como en la inspección, control y vigilancia se deben revisar. Yo considero que las sanciones son grandísimas y para completar ahora se dice en el proyecto de ley que a los consejeros también ellos también van a ser solidarios en la responsabilidad con los administradores. Nadie va a querer ser consejero y que fuera de eso no pueden tener ningún beneficio que en este momento y en algunas partes los tienen. Entonces, ¿cómo trabajo yo gratis? Y fuera de eso, con el riesgo de mi patrimonio, de todo, porque yo puedo ser sancionada de todas maneras si no es de acuerdo con una entidad, es con la otra. Sobre esto, perdone, me pasé para decirlo, el registro único de administradores se ha propuesto por parte de unos gremios de la propiedad horizontal, entre ellos el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal, la Fundación Colombiana de Derecho, también se ha propuesto que haya una norma especial, que haya un estatuto del administrador, que no debe ser esta norma de propiedad horizontal mediante una edición la que regule todo el tema de los administradores, además porque está hablando de una cantidad de temas, de los requisitos, de las vacantes de administradores. Es un tema muy grande para conservarlo como un apéndice de la ley 675 o el proyecto de ley de reforma. La participación ciudadana y el Consejo Nacional de Propiedad Horizontal, es importantísimo hoy en día el tema de la participación ciudadana, desde luego el Consejo Nacional, los consejos locales, siempre y cuando se entienda que no tienen en cuenta, que no deben tener en cuenta los aspectos internos de los edificios y conjuntos, que solamente su función está relacionada con esa función pública, con lo relacionado con la seguridad, con lo relacionado con el mantenimiento de las zonas verdes, ¿no? O sea, todo lo que es externo a cada edificio, pero estos consejos, estos órganos no tendrían que ver nada en lo interno con cada edificio. Y la autoridad doctrinal sí me parece
terrible porque yo pienso que se debe suprimir inmediatamente. Primero se le había dado al Ministerio del Interior, luego se le dio a luego se le dio al Ministerio de Vivienda, que todavía sí es más competente en eso, porque la autoridad, cuando era el Ministerio del Interior, me parecía lo de la participación ciudadana, está bien que lo lleve el Ministerio del Interior, pero la autoridad doctrinal, que tienen que emitir los conceptos, que se vuelven casi oficiales en la interpretación de la ley, que las asambleas deberán o podrán consultar y tener esto como una herramienta muy importante, los conceptos que se dicten allá, las interpretaciones y todo, para decidir cualquier cosa. Entonces, los demás, o sea, todos los abogados, ¿qué vamos a hacer? No sé si es una defensa a la profesión o qué, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? Los que emitimos conceptos, los que todos los, o las demás entidades, o por ejemplo, cómo se vuelve una entidad como la Superintendencia de Industria y Comercio, cualquier otra entidad, el Ministerio del Trabajo, o sea, muchas entidades que emiten conceptos, entonces siempre va a primar este. Entonces yo pienso que es una intervención dentro de todos los edificios y conjuntos que además de lo otro no debe ser. Entonces mire usted todos los órganos de control que van a existir. Hay unos comentarios finales que quiero hacer. Primero, que el proyecto es muy extenso, lo cual genera confusión. La ley debe ser general. Cuando incluye detalles y es exhaustiva, es porque debe estar en un decreto reglamentario o en los reglamentos. Pienso que es lo primero. O sea, ya a estas alturas, al principio, muchas personas decíamos que se archive la ley y todo, pero pues porque no se justificaba. Pienso yo que no se justifica en la reforma, pero ya está tan adelantada, ya se ha trabajado tanto que por lo menos organícese y se reforma lo que debe ser y lo demás es más bien se adiciona. Se debe organizar manteniendo la estructura de la ley 675. Es que las reformas son mínimas, son 4 o 5 reformas pequeñitas y no más, y lo demás es de los reglamentos, lo demás es ya de normas de otras materias. La ley es demasiado rígida e intervencionista. Aunque se debe limitar la propiedad, sabemos que sí, debe respetarse la autonomía de la voluntad. Todo el derecho de propiedad sabemos que es limitado, pero la propiedad horizontal tiene una parte que primero es de la voluntad del propietario, primero pues basado en la ley 675, es del propietario inicial, del constructor y todo, y después de las asambleas de propietarios. Pero si todos vamos metidos en esta ley con una rigidez absoluta y además con el Estado que se va a meter por todo lado, que le va a poder pedir las actas, los presupuestos, la contabilidad, todo, entonces, y además pues se lo puede pedir la DIAN, ¿no? La DIAN también, o sea, y cualquier entidad le puede pedir, por ejemplo, los que controlan, por ejemplo, lo relacionado con las piscinas, lo relacionado con la vivienda turística, o sea, lo que me asusta, la ley debe ser hecha, o sea, el proyecto de ley, así se pensó en la ley 675 para los administradores, porque los constructores pues saben cómo hacen sus reglamentos, pero debe ser hecha para los administradores y a los administradores les va a quedar muy difícil. Además perdón un momentico que me fui de lo que estaba, la ley es demasiado rígida e intervencionista, aunque se debe limitar la propiedad de respetarse la autonomía de la voluntad. No puede haber reglamentos tipo. Aquí el Estado interviene en todo y no solamente todo, y todo el mundo debe pensar lo mismo. ¿Qué pienso yo? Valga la redundancia, ¿qué pienso yo? Esta ley es para vivienda, porque si estuviéramos hablando de comercio, y lo dijo el nuevo representante de centros comerciales de Colombia, ellos necesitan una norma más flexible, ellos necesitan flexibilidad, necesitan rapidez, y casi todos los edificios que no son de vivienda, está bien en viviendas en esta rigidez un poquito, porque también yo puedo cambiar, pero esta no es una norma pensando en todos los, en que la propiedad horizontal ahora se utiliza no solamente para las agrupaciones en las que sí se pensó, para los edificios y conjuntos de vivienda, sino también para lo comercial, los edificios mixtos, la cantidad de edificios mixtos que hay ahora en Bogotá, en Cartagena, en Medellín, en Barranquilla, las grandes ciudades que tienen como 5 usos, pues no se pensó tampoco en eso. Pero bueno, dejamos esa parte, la abonamos porque esa parte es para los reglamentos de propiedad horizontal. No se deberá obligar a reformar los reglamentos. Yo decía en un artículo del periódico tal vez y en las conferencias que he dictado que la misma
Corte Constitucional cuando se refirió a la obligación que decían la obligación de reformar los reglamentos para adaptarlos a la ley 675, dijo, no, solamente deberán primar los aspectos de orden público de la ley 675, pero no se puede obligar, y más en este momento tan difícil, en este momento económico tan difícil, a reformar todos los reglamentos para adaptarlos a esta ley. ¿Pero por qué se dice? Porque se está reformando de fondo toda la ley. Por eso es que se dice que se adapte, pero si la cojo y la organizo y solamente reformo lo esencial y solamente adiciono lo esencial, entonces no se va a tener que reformar los reglamentos, sino que si yo voy a construir una agrupación, digo, bueno, puede ser por niveles, por ejemplo, ¿sí? La multijunta no, pues, tienen que ser la asamblea general, entonces no traer nuevos términos, o sea, no hay nada revolucionario en este momento como para que cambiemos la ley así. Se debe tratar de aprobar el ente de inspección, control y vigilancia, ha sido una inquietud de hace muchos años, pero revisando y cambiando la competencia y revisando todo lo de fondo, pero siempre ha sido una inquietud, no es nuevo, pero es muy bueno que se piense en eso. A mí me pareció algo muy positivo que me encantó de la ley, que era del proyecto, que es incluir a todas las personas con discapacidad. Yo incluiría también los derechos de los niños, los derechos de las personas mayores, los derechos de las personas, bueno, con cierta discapacidad, de personas en estado de vulnerabilidad. O sea, hay que priman esos derechos. Pero bueno, de acuerdo a la Constitución también priman. Pero bueno, si lo quieren decir, me gustó eso. La tecnología, me gusta que lo hayan incluido, pero yo digo es que son artículos adicionales, no para coger toda la ley y afectar toda la ley. La tecnología sí, pero no tan obligatoria ni poniendo plazos, porque cómo se le quiere obligar a un municipio, es como lo de las escuelas, ¿sí? Esa tecnología de las escuelas, una escuela por allá en un municipio, quién sabe dónde, lejísimos, y que se le quiera imponer la tecnología. Está bien, la tecnología buena y todo, y se tiene que tratar y todo, pero no es que no pueda funcionar la propiedad horizontal sin la tecnología. Esto ya, el registro único, pero modificándolo, lo de la inspección, control y vigilancia, ya la dije, eliminar alojamiento no permanente. Hay dos artículos que en mi concepto se deben eliminar. Uno, ese alojamiento no permanente, que es lo de las viviendas turísticas. Otro, la de la autoridad doctrinal, y otro, no reformar lo de las parcelaciones y las unidades inmobiliarias cerradas, porque esa es otra cosa y se debe dejar la opción, así como la opción de los niveles y de todo, son opciones. La gente tiene opciones para reglamentar, es que no es que la ley tenga que decirlo, es que son opciones para reglamentar. Entiendo, por ejemplo, las asambleas de delegados me hubiera gustado que hubiera quedado, los coeficientes por etapas, o sea, hay cosas que faltaron y todo, pero es que yo no en ningún momento comenté nada al respecto, porque es que son cuestiones de los reglamentos. Ahora entiendo a las personas que los incluyeron. Tenemos mucha dificultad a la hora de demostrar que esa autonomía de la voluntad, pues se ríen de uno, porque ¿dónde está la ley? ¿Dónde está el respaldo? Podemos decir que el respaldo y que no es ilegal ni nada. A los jueces, a todo, no es ilegal, pero lo pueden considerar ilegal, entonces por eso están buscando respaldarse en la ley, pero se puede dejar como un artículo nada más y no afectando toda la ley. Con esto es todo, muchísimas gracias. Ya dejo de compartir pantalla porque era un material especial que hice. Sí, pues ha habido varias conferencias al respecto. Esto es como una especie de recomendaciones, como la conferencia mía se llama Lo positivo y lo negativo de la ley. Yo diría que siempre es positivo el cambio, que siempre es positivo, la justificación no es tan grande, pero respeto el trabajo juicioso que se ha hecho, y lo que quería era dejar solamente unas propuestas ya basadas en tantos años de experiencia que tengo en esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Nora, por sus deseos, pero el agradecimiento es hacia ustedes por participar en Expo PH. Y tenemos unas preguntas aquí en el chat y es la siguiente. Doctora Nora, ¿usted cree finalmente que se justifica o no que en este momento se reforme la ley 675 del 2001? Cuando fue radicado el proyecto de ley en la Cámara de Representantes, ya hace más de un año, del proyecto de ley 301, yo consideraba y todos considerábamos que ese proyecto debía ser
archivado que no se debía derogar la ley 675, aún considero eso. Pero en cuanto a la pregunta que dice que si se justifica en este instante, en ese momento, para mí no se justificaba. Es más, para mí no es que se justifique, porque cuando se expidió la ley 675, el motivo era de que era necesario actualizar la ley 182 del 48 con la Constitución Política del 91 y con las normas que se dictaron para desarrollarla. Entonces era urgente y necesario. Y lo otro era para crear la personería jurídica y también para actualizar los reglamentos. Por ejemplo, en esto de los bienes comunes se habló muchísimo, o sea, había una justificación exacta, expresa, plena. También había edificios ya de varios usos, también la ciudad ya estaba grande, no tan grande como ahora, las necesidades que se veían, ahora hay mayor participación desde luego. En ese momento éramos muy pocas las personas que hablábamos de la propiedad horizontal, hoy mucha gente está interesada en el tema. Pero después de ya de más de un año en que se lleva estudiando esto, que se lleva ya gastando tiempo y dinero también, porque muchas personas han dictado seminarios por los congresistas que llevan trabajando, por los abogados, los asesores. Entonces yo pienso que la ley va a salir, o sea, yo pienso que no se justifica. Yo sigo pensando que no se justifica, pero yo pienso pues yo soy respetuosa, yo soy simplemente una abogada y somos algunos abogados, pero yo considero que la ley sí se va a expedir, pero que precisamente por eso es que es necesario revisarla, es necesario organizarla, es necesario excluir lo que es parte de un decreto reglamentario, lo que es parte de los reglamentos. Es necesario hacer una ley, no hacer un decreto reglamentario ni hacer un reglamento dentro de la ley. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Nora, por respondernos esta pregunta y por darnos otro punto de vista del proyecto de ley 511 que reforma la ley de propiedad horizontal. Lo que me resta es dar gracias a todas las personas que están conectadas en este momento y especialmente agradecer la invitación del doctor Héctor Forero, de la doctora Erika Cubillos y invitarlos a que sigan participando activamente en Expo PH y a seguir participando también, porque yo creo que aún podemos hacer algo con todo esto del proyecto de ley y los senadores en este momento están muy receptivos y yo creo que todas las personas que han intervenido en este proceso con tanto trabajo y tanta dedicación están muy receptivos aún a todo lo que todos podamos decir. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo a usted, doctora Nora, por participar en Expo PH. Y a continuación estará con nosotros la directora académica de Expo PH, la doctora Erika Cubillos, quien se encuentra con el honorable representante a la Cámara por Bogotá, José Jaime Uzcategui, uno de los principales promotores del proyecto de ley 511, quien nos contará desde su óptica cómo se está llevando a cabo la planeación de esta reforma. Adelante. Muchísimas gracias, Camila. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta sesión de la Expo PH que hemos organizado especialmente para todos ustedes, los administradores de propiedad horizontal que nos acompañan en la mañana de hoy. Continuando con nuestra agenda académica, hoy traemos un tema demasiado importante. Seguimos con el doctor, el representante a la Cámara, el doctor José Jaime Uzcategui. Como todos sabemos, él es uno de los ponentes del proyecto de ley a la reforma de propiedad horizontal que actualmente cursa en el Congreso de la República. Con él vamos a tocar en este espacio temas muy importantes. Nos va a contar un poco qué sucedió, qué pasa con el proyecto de ley después de pasar de la Cámara de Representantes al Senado, qué se viene y qué nos espera para nosotros como administradores de propiedad horizontal dentro de la ponencia de este proyecto de ley. Doctor José Jaime, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para la Expo PH es un honor contar con su presencia, con su asistencia y bueno, el escenario es todo suyo. Bienvenido. Muchas gracias, Erika. Muy agradecido por esta invitación. Un saludo muy especial a los integrantes de este congreso, Expo PH. Muy agradecido con Nora Pobón, con el capitán Héctor Forero y con todos los que hicieron posible este maravilloso espacio y por supuesto vamos a hablar
a fondo de lo que es ese proyecto de reforma del Estatuto de Propiedad Horizontal en Colombia. Tenemos varios puntos para discutir y para eso tenemos parte de esta mañana. Les insisto el agradecimiento y decirles que como representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui es mi nombre, estoy a su plena disposición para discutir este tema. Yo no soy experto en propiedad horizontal, ustedes sí lo son y por eso es importante que su voz quede consignada en la discusión de este proyecto de ley que ya pasó por la Cámara de Representantes, ya tuvo los 2 primeros debates y fue aprobado en Cámara, y ahora faltan los 2 debates que se deben surtir en la Comisión Primera del Senado y en la plenaria del Senado de la República. Esto para decirles que hay tiempo todavía para incorporar todas las observaciones, las correcciones, los ajustes que ustedes consideren convenientes, pero que por favor vean este proyecto como un proyecto que quiere fortalecer la propiedad horizontal en Colombia, que quiere fortalecer el rol de los administradores, los órganos de gobierno, la propiedad horizontal, la figura de la multijunta, que no estaba en la ley que hoy tenemos y que ya cumple 20 años de vigencia y que hay que actualizar los temas tecnológicos. Bien, después de 20 años hemos tenido una tecnológico muy grande y después de esta pandemia nos dimos cuenta de la necesidad que tenemos de incorporar esas herramientas de virtualidad, de balances en línea, de manuales, de reglamentos, de actas que estén también a disposición de los copropietarios por esos canales informáticos y para eso estamos trabajando. Aquí se ha dialogado con los constructores para ver cómo ajustamos el proceso de entrega de bienes comunes que nos ha generado algunos dolores de cabeza en el pasado. Cómo incorporamos el modelo de vivienda turística ahora cuando hay estas plataformas que le permiten al dueño de un apartamento arrendarlo por cortos periodos de tiempo, pero eso a veces también puede llegar a generar problemas de convivencia, de seguridad, de malos entendidos en las copropiedades, y a eso hay que darle un orden legal y eso es lo que venimos haciendo no desde hace meses. Yo me atrevo a decir que este proyecto lo venimos organizando de hace más de 2 años con varios congresistas de diferentes bancadas y creemos estar muy cerca de un documento final que atienda algunas de las necesidades del sector, otras quedarán pendientes para futuros escenarios de discusión, pero les agradezco mucho esta oportunidad y no sé si quieran entrar a algún tema en particular o si seguimos hablando de forma general del proyecto. Bueno, muchísimas gracias, representante. Sí, claro, tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes por parte de los administradores de propiedad horizontal que se conectan con nosotros hasta ahora. Les agradecemos a todos dejarnos sus comentarios a través del chat. Vamos a tener en cuenta todas las observaciones y apreciaciones que ustedes nos puedan presentar. Dentro del proyecto de ley, representante, vemos claramente que una vez pasa al Senado, pues hemos encontrado 2 posiciones por parte del sector. Está el gremio y el sector que apoya la reforma, este proyecto de ley de reforma a la propiedad horizontal, como también están los que no están de acuerdo con algunos temas específicos que tú has mencionado. Hay varios temas, está por ejemplo el tema del recibo de las zonas comunes. Muchos han manifestado que estos procesos son lesivos, digámoslo así, para la comunidad porque se concentra un tema específico relacionado con que la entrega de estas zonas comunes debe realizarse por parte de un propietario inicial, que en este caso es el mismo constructor, es decir, que él cumpliría un mismo rol o un mismo papel como juez y parte dentro de esta actividad o esta reforma que ustedes están generando. Al respecto y desde tu punto de vista, ¿qué fortalezas nos puedes mencionar en relación a ese sector que no está de acuerdo con esta parte específica del proyecto de ley? En esa parte es importante indicar que efectivamente la responsabilidad de la entrega de esos bienes recae en el propietario inicial, que son las constructoras, pero como está establecido en el proyecto de ley, lo tienen que hacer con base en los planos de construcción y en las actas que se deben presentar desde el comienzo de la construcción cuando se expiden las licencias. Y al mantener esa, digamos, esa exigencia, lo que estamos es garantizando que no le hagan conejo a los propietarios y a los dueños de los inmuebles con posterioridad, que si se requiere algún tipo de perito,
la ley establece que pueden ser varios los peritos y de esa manera no quedaríamos amarrados a un solo concepto técnico. Entonces yo creo que con estas modificaciones le estamos dando más garantías, le estamos dando seguridad jurídica hacia las constructoras, pero más garantías a los propietarios de los inmuebles para que reciban conforme a la oferta inicial de las constructoras y de esa manera todos sabemos a qué atenernos y por esa vía creo que damos tranquilidad a todos los actores de esa parte, Erika. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, representante, supremamente claro. Hay otro tema también relacionado con las famosas multijuntas. Yo creo que ha sido más como por el desconocimiento del sector que no ha logrado entender bien esta figura. ¿Qué nos trae de positivo esta reforma y este cambio en relación a todo el tema de las multijuntas, representante? Lo importante es que incluimos la figura en la ley. Antes o actualmente no se tiene en la ley 675 de hoy y al no reconocerla, nadie sabe cómo lidiar con ese tipo de copropiedades. Vemos grandes conjuntos residenciales donde hay múltiples órganos de administración, incluso hay vías internas y la gente se pregunta, bueno, esas vías, ¿quiénes las tiene que reparar? O el mantenimiento está a cargo de las entidades públicas o de las copropiedades mismas o por un órgano u otro de administración. Entonces, al incluir la figura de multijuntas en las definiciones que incluye la ley, estamos dando unas pautas para que los problemas y las soluciones y los acuerdos que se tengan que generar en esas copropiedades amplias se puedan hacer a través de una figura reconocida en la ley. Si lo mantenemos en esa zona gris, no va a haber la posibilidad de ponernos de acuerdo en nada relacionado con esa figura de multijunta. Al incorporarla formalmente dentro de la ley, vamos a empezar a generar ese desarrollo legal que nos dé algunas garantías y claridades. Hay quienes me han dicho, representante, ustedes se están enfocando mucho en la parte residencial, pero nos están dejando de lado los temas comerciales, los locales comerciales o de uso mixto o los que involucran algún tipo de centro comercial. Esa figura de multijuntas permite incorporar esos dos ámbitos, tanto lo residencial con lo comercial o los usos mixtos. Entonces, no hay que tenerle miedo a la figura, es con el ánimo de aclarar el funcionamiento de esas copropiedades ampliadas y teniendo esa definición en la ley, probablemente más adelante necesitemos una reglamentación adicional, pero el punto de partida sería tener esa claridad inicial en esta ley. Hay que decirlo para que todos tengan esa tranquilidad, los integrantes de este maravilloso Congreso Expo-PH, que esta es una reforma, es una actualización de la ley 675, mas no es una derogatoria como en algún momento se planteó y que generó algún tipo de angustia, porque ya la gente estaba acostumbrada a su ley 675 y nos decía, ustedes nos tumban por completo esa ley y hasta los manuales y los documentos internos de las copropiedades va a tocar actualizarlos y hay que hacer nuevos registros o cambios en las notarías o en los registros públicos. Eso ya quedó descartado y es tan solo una actualización que sí incluye un buen número de artículos y yo lo que los invito es, si tenemos alguna preocupación frente a un artículo puntual, lo hagamos saber, pero de esa manera, porque identificando el artículo o se ajusta o se elimina para que no genere ninguna preocupación, pero si tenemos es una reflexión muy general porque alguien nos dice o nos comentan que la ley va a ser beneficiosa o no en algún sentido, pues aquí estamos para que si es necesario cojamos uno por uno de los cerca de 77 o 79 artículos que lleva la reforma hasta el momento y de esa forma damos tranquilidad para que todos y sobre todo los administradores, que son yo creo que el actor más relevante, más fundamental, más idóneo y más necesitado para que este tema funcione bien, se sienta cómodo con la ley, asumiendo unos compromisos, pero también viendo los beneficios que le puede generar este tipo de actualizaciones o modificaciones.
Bueno, supremamente claro. Tú mencionas algo importante, representante, y es, dices, todavía estamos aún a tiempo. Oriéntanos un poco de pronto los administradores que estamos aquí conectados en este evento, que no pertenecemos a ningún gremio, pero que hemos sido juiciosos con todo este tema del proyecto de ley, hemos hecho el seguimiento, hemos participado en todas esas ponencias y eventos donde pues ustedes también han estado aclarándonos todas esas inquietudes. ¿Cómo llegamos nosotros a presentar, si no estuvimos en alguno de los debates, cuál es el momento oportuno para nosotros realmente colocar como nuestra postura como personas naturales, administradores de propiedad horizontal, y por qué no también los gremios? Hay algunos gremios que todavía nos preguntan o nos dicen, bueno, ¿cómo hago yo para dar mi voz, mi opinión relacionada con este proyecto de ley, para que nos orientes un poquito? Todo proyecto de ley tiene 2 años para tramitarse, para aprobarse. Este proyecto de ley se presentó en el año 2020, es decir, que tendríamos hasta finales de 2022 para surtir todo el trámite. Ya vamos por la mitad del camino porque ya el proyecto salió de la Cámara de Representantes, donde inició la discusión, quedándonos esos 2 debates, uno en comisión primera de Senado y otro en plenaria. Ya hicimos una audiencia pública que citó el senador Germán Barón Cotrino, que es el ponente para debate en comisión primera. Él es el presidente de la comisión y eso nos da también parte de tranquilidad, que él va a estar muy pendiente de este asunto y siempre que sea necesario lo pondrá en los primeros lugares del orden del día. Ya se hicieron con esta última audiencia pública 2 audiencias formales y ha habido muchas reuniones de socialización. Si se requiere hacer una tercera audiencia pública, se podría hacer entre el debate de comisión y plenaria, es decir, que si así lo quiere un sector de la propiedad horizontal, sea la Mesa Nacional, sea alguno de los gremios, sea algún colegio de administradores, se puede hacer y lo podríamos solicitar. Yo aspiro que esto se apruebe en primer debate de aquí al mes de marzo del año entrante. Después de ese primer debate deben transcurrir unos 15 días para poder someter el proyecto a votación en plenaria y ojalá podamos tener antes del 20 de junio ya una ley firmada por el presidente de la República y que entre a operar de inmediato. Eso va a tener un transición. Por ejemplo, cuando se crea el Registro Nacional de Administradores de Propiedad Horizontal, que me imagino que eso les genera algunas inquietudes, va a haber un año de transición para que todos los administradores que hoy en día ejercen la actividad, tanto personas naturales como jurídicas, puedan hacer parte de ese registro único de administradores de propiedad horizontal, acrediten su experiencia, porque de aquí a unos años, a un periodo de 5 años, se va a exigir que todo administrador tenga una formación técnica, formal o profesional en estas temáticas, pero para este régimen de transición lo que se debe acreditar es que hay experiencia o hay estudios previos y automáticamente se hace el registro en todas las cámaras de comercio donde se ejerce la actividad. Eso hay que verlo como algo muy positivo. Si yo soy administrador, estoy acreditado y registrado, no voy a tener la competencia de otras personas que no se han formado, que no tienen experiencia, que no tienen conocimiento. Eso va a ser una gran herramienta y que estoy seguro que en manos de las cámaras de comercio, que es una entidad mixta, va a funcionar muy bien, va a ser un registro ágil, en línea, no va a ser costoso porque así se ha conversado con las cámaras de comercio que tiene que ser un valor simbólico que permita sostener ese registro, pero que no le genere una carga muy grande al administrador, que en esa página de la Cámara de Comercio esté mi historial de buen administrador y de esa forma eso se va a convertir en una bolsa de empleo para que cualquier copropiedad que necesite un buen administrador pueda entrar y ver los mejores historiales y contratar a esas personas más idóneas para la administración de las copropiedades. Es decir, que tenemos un largo periodo todavía por recorrer, no solamente en la etapa de aprobación del proyecto, sino en su implementación inicial que nos va a llevar algún tiempo implementar. Queremos que toda la información de las copropiedades esté en línea, se pueda acceder a ella por internet, a través de páginas de las copropiedades o plataformas digitales, pues obviamente eso no es de un día para otro. Yo como representante de la Cámara de Bogotá, pues tengo muy claro que en la ciudad capital a los administradores les va a quedar relativamente fácil ajustarse a esos nuevos parámetros, pero pensemos en una Colombia extensa donde hay niveles bajos de conectividad
que va a requerir que ese sea un proceso gradual y así quedó con una gradualidad para no generarle ni costos adicionales ni trámites adicionales a las copropiedades y ya miraremos ese régimen de inspección, vigilancia y control, cómo va a funcionar en cabeza de las alcaldías. Ahí se ha debatido de todos. Alguien decía, ¿por qué darle el registro de administradores a las cámaras de comercio? Más bien, dejémoslo en cabeza de las alcaldías o pongamos un ente autónomo, independiente que lo haga. Vimos que lo de la Cámara de Comercio era lo más ágil, lo más eficiente y lo más conveniente porque las alcaldías no dan abasto. Ustedes han visto cuánto se demora una actualización de una representación legal de un conjunto para ahora decir que ellos van a administrar miles de administradores registrados a nivel país. Así que se consideró que la Cámara de Comercio es el estamento idóneo, pero obviamente queremos ver una retribución en el sector. Aquí se ha hablado de conformar un clúster de vigilancia y seguridad privada en Colombia y muchas veces nos dicen no hay los recursos. Pues la idea es que con los recursos así sean escasos, que genere ese registro, pues se pueda reinvertir eso en beneficio del sector, fortalezcamos los comités de convivencia, tengamos una mayor interlocución, hagamos uso de esos consejeros de propiedad horizontal que hay en todos los municipios y localidades del país y que podamos entre todos trabajar porque esa es la democracia pequeña y es donde se empiezan a construir los procesos comunitarios y colectivos y ahí es donde también encontramos las soluciones. Así que vamos a trabajar en todos esos aspectos a fondo y por favor háganos saber cuáles son, como ustedes sí son expertos en esta temática, dónde estamos fallando, dónde se puede estar incurriendo en algún exceso, en alguna deficiencia o si hay una alternativa o una solución mejor, aún se podría proponer para que haga parte de esta segunda ronda de debates. Erika. Bueno, qué extraordinario, definitivamente nos dejas con un parte de tranquilidad. Así que bueno, tenemos muchas intervenciones en el chat, muchas preguntas, muchas inquietudes. De lo más importante que nos has mencionado en la mañana de hoy es el tema que todavía estamos a tiempo, todos tenemos que estar muy tranquilos, definitivamente estos son procesos legislativos que vienen con unos estudios previos, con unos análisis, con una participación ciudadana previa y sin duda alguna, como lo ha mencionado el representante José Jaime, estamos a tiempo de quienes queramos colocar en nuestra opinión, nuestro grano de arena y por qué no hacer historia dentro de este gran acontecimiento legislativo muy importante para el sector inmobiliario, sin duda alguna lo podemos hacer. Ya sabemos en cabeza de quiénes en el Senado, cuál es el paso y el trámite a seguir y obviamente la invitación desde la Expo PH es a que todos nos inscribamos y participemos de esas ponencias públicas que siguen para mejorar este proyecto de ley. Hay un tema que nos están preguntando mucho aquí también en el chat y que pues definitivamente es algo que todos los administradores de propiedad horizontal estamos preguntando y sugiriendo dentro del proyecto de ley, ya que tú hablas de la importancia de esta regulación, del registro único de administradores de propiedad horizontal. Venimos también de un evento donde se habla del por qué sí, del por qué no, y definitivamente la precisión que tú haces con respecto a esto es muy importante para el administrador de propiedad horizontal porque sin duda alguna es el camino y la manera de poder llegar también nosotros, de dignificar nuestra actividad como administradores de propiedad horizontal, de llegar a tener el nivel que nosotros realmente necesitamos quienes ejercemos esta actividad en el país como administradores de propiedad horizontal, que no sea simplemente una actividad, una ocupación, un oficio, ¿por qué no profesionalizarlo a través de la academia como lo propone el proyecto de ley y obviamente también desde el tema de la acreditación de la experiencia? El tema de los honorarios, representante, ¿qué pasa con los famosos honorarios, el régimen de honorarios para el administrador de propiedad horizontal? ¿Lo trae, no lo trae el proyecto, sigue, continúa? Sobre esto, todos dicen o mencionan, hay un tema sancionatorio para el administrador de propiedad horizontal. En una parte del artículo se menciona del administrador de propiedad horizontal ad honorem, inclusive cuando nos está generando mucha exigencia a nivel profesional desde el ejercicio de nuestra actividad. Pero ¿qué pasa con los honorarios para el administrador de propiedad horizontal? En este caso no hay tarifas establecidas. Hay quienes dicen, oiga, así como con las empresas de vigilancia hay unas tarifas ya preestablecidas o predeterminadas, hagan lo mismo con los administradores.
ese control de precios o control de salarios o de remuneración debe ser excepcional y definitivamente en este proyecto siento yo que no tiene el espacio para ser discutido. Podría pensarse en un estatuto del administrador, que sería ya un cuerpo independiente que cuente con una reglamentación del gobierno nacional y que se establezca la posibilidad de generar algún tipo de tarifa, de pronto no como valor fijo, sino como pisos también de lo que podría ser la remuneración de nuestros administradores. Para serles muy claros y muy sinceros, en este caso no está incorporado y por unidad de materia considero yo que debe ser parte de un documento legal adicional. Y eso, digamos que tocaría buscarle una justificación muy sólida o de lo contrario se caería en un análisis o en una valoración posterior de las Cortes, porque ningún oficio en Colombia, salvo un régimen especial como el de la vigilancia y la seguridad privada, tiene ese control tarifario, pero en este caso pues se trata de un oficio abierto, competitivo, libre, democrático, que no podría estar condicionado a un valor. Pero sí me parece importante abrir ese debate porque así como se ha establecido que el registro de administradores tendría un pago de registro conforme al estrato en el que yo ejerzo mi actividad. Si yo soy un administrador de estrato 2 o 3, no me pueden cobrar un registro de estrato 5 o 6 porque no tiene mucho sentido. Entonces yo creo que por esa vía, pues sí se está haciendo esa diferenciación inicial, pero soy muy claro que esas tarifas no pueden estar controladas y considero yo que si lo pusiéramos así en el proyecto de ley, eso no lo tumbaría la Corte porque no tiene mucha justificación frente a otros oficios, pero sí rescato mucho la palabra que acabas de utilizar, Erika, de que se trata de dignificar la labor, exaltarla, blindar también a los administradores, que haya una responsabilidad solidaria con los otros órganos de administrador, que los copropietarios, los consejos de administración sean también corresponsables y solidarios de todo lo que sucede dentro de la copropiedad, porque si las cosas salen bien es gracias al presidente del consejo de administración, pero si las cosas salen mal es culpa del administrador que no ha cumplido con su labor y esa relación desequilibrada o injusta hay que equilibrarla y el proyecto da unos primeros pasos en esa dirección, pero estoy seguro y escuchándolos a ustedes ahora que falta hacer y por eso lo importante de este espacio y gracias por la invitación y aquí estoy con María Camila Gómez que desde mi equipo de trabajo ha sido una de las principales constructoras de este proyecto de ley, me ayude a incorporar estas observaciones que son muy valiosas. Bueno, muy claro, muchísimas gracias, representante. Y para cerrar, hay un tema también que hasta en los noticieros lo hemos visto, y bueno, y acá nos lo están comentando, el tema de la reglamentación del uso turístico en la propiedad horizontal. Yo quiero, representante, que por favor nos amplíes este tema y nos hables lo positivo, porque desafortunadamente lo que nos llega de los medios de comunicación es lo malo, inclusive también nos están diciendo, hay noticias donde dicen, es el mico del proyecto de ley. Entonces, sí queremos que nos menciones lo positivo de este tema del uso turístico en la propiedad horizontal. Eso se ha prestado para discusiones de diferente índole. Cuando se propuso en la plenaria, hicimos una modificación, porque ¿cómo estaba inicialmente? Hoy la vivienda turística, Airbnb o cualquier otra plataforma de estas que permite arrendar un inmueble por cortos periodos de tiempo, está funcionando sin restricción alguna, pero eso sí ha generado algunos problemas en las copropiedades. Si yo soy dueño de mi apartamento y veo que en el apartamento del frente permanentemente están entrando y saliendo personas que son desconocidas, eso ha generado problemas de convivencia y de seguridad. Entonces, pensando en eso, se propuso una fórmula inicial. Se dijo, mire, esos servicios quedan de entrada prohibidos, salvo que la asamblea decida aprobarlos y permitirlos a partir de un momento determinado hacia adelante. Alguien decía, no, pero eso termina siendo muy limitante de la propiedad. Yo soy dueño de mi apartamento, ¿cómo así que de entrada me lo van a prohibir y yo tengo que ir a hacer lobby con los vecinos para que me den el visto bueno o me aprueben ese tipo de usos o arriendos turísticos o de corta duración? Entonces se planteó fue la fórmula contraria. Está autorizado, salvo que la asamblea decida prohibirlos
en una reunión de propietarios con los coeficientes correspondientes y en los que sean los mismos vecinos, la misma copropiedad, que de forma mayoritaria diga, mire, esto nos genera muchos problemas. Obviamente hay que diferenciar, no es lo mismo una copropiedad en Bogotá o en el interior del país que conjuntos en la costa o en otras partes donde el mismo uso turístico amerita que se pueda hacer de esas herramientas con mayor apertura y con mayor libertad. Entonces llegamos a esa fórmula que para mí es la más sana de todas y no sé qué opinen quienes nos están escuchando el día de hoy, que quede autorizado y si hay generado algún problema en una copropiedad, pues que se lleve el tema a la próxima asamblea o se convoque una asamblea extraordinaria y por esa vía se restrinja o se prohíba esa posibilidad. Que si yo como propietario no me gusta que me estén poniendo condiciones para el uso de mi propiedad, pues váyase a vivir en una casa donde no tiene que rendirle cuentas a nadie, pero hay que ser consciente que mientras que uno viva en un edificio, se tiene que someter también a la voluntad, al deseo y a la tranquilidad de todos los copropietarios, que para eso hacemos causa común y tenemos una vigilancia compartida y unos servicios de aseo, de jardinería compartidos. Entonces, para aportar entre todos sí somos buenos, pero a la hora de garantizar la tranquilidad del vecino no tanto. Entonces, estamos planteando ese esquema que me parece sano y por favor pensemos entre todos cómo podemos seguir fortaleciendo estos escenarios de cooperación entre vecinos. Yo que hago mucha actividad con la policía, porque me dedico a hacer consejos de seguridad en muchos barrios de Bogotá, y la policía está agotada porque dice, nos están llamando a resolver peleas entre vecinos en unos conjuntos de apartamentos por el volumen o por las mascotas o por una y otra situación. Y ahí el policía dice, bueno, pero no nos pongan a nosotros a resolver todo porque nos desgastan sacándonos de las calles y en lugar de estar atendiendo un homicidio, un caso de lesiones graves, nos toca resolver una pelea entre vecinos. Y esas peleas entre vecinos es donde uno dice, ahí debe estar el comité de convivencia, el administrador, el consejo de administración, tratando de ayudar a esos temas iniciales que si se salen de las manos, por supuesto, tiene que acudir a la policía. Pero esto lo comento simplemente para que veamos cómo hacemos de este espacio un espacio nuestro, de los ciudadanos. El Estado no debería estar metiendo mucho la mano de la portería de mi conjunto hacia adentro porque es un espacio más privado y comunitario y por eso el llamado, y lo comento con este tema de la vivienda turística, lo ideal sería no tener que poner prohibiciones o restricciones, pero como hay casos que sí lo ameritan, en la ley tiene que quedar la posibilidad, la herramienta y el mecanismo para que se hagan ese tipo de limitaciones cuando así se requiera. Yo creo que he agotado la tiempo y de ustedes. Espero que esto haya sido de utilidad. Por favor, cuenten conmigo. Yo estoy aquí en Bogotá 24/7. Háganme saber las observaciones desde las regiones para no cometer una injusticia desde Bogotá, pensando que todo se maneja como acá en Bogotá, que eso no es cierto. En Bogotá el 70% de la gente ya vive en conjuntos residenciales. La situación en muchas ciudades del país es cercana a esa. Hay al menos 8 millones de predios o de inmuebles en propiedad horizontal. Pues aquí estamos legislando para muchas familias y por eso lo hemos querido hacer con la mayor responsabilidad y con el mayor cuidado posible y estamos seguros que de la mano de ustedes y grupos de trabajo tan importantes como este, Erika, lo podemos hacer. Entonces cuenten con nosotros y estamos a su absoluta disposición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, honorable representante. De verdad que para nosotros es muy valiosa su intervención. Son temas muy puntuales que sin duda alguna nos despejan pues todas las dudas que tenemos, todas las inquietudes. Sabemos que desde el Congreso de la República, pues la casa y las puertas de la legislatura que tú lideras, pues siempre han estado abiertas para la propiedad horizontal y por eso quisimos que estuvieras aquí dentro de la Expo PH. A todas las personas que nos han acompañado, muchísimas gracias. No dejen de colocarnos sus comentarios a través del chat. Estamos todos prestos a seguir avanzando sobre estos temas importantes, donde nos vinculamos nosotros como actores de propiedad horizontal. Está toda la comunidad también incluida en temas de tan alta envergadura y, ¿por qué no? Como ya lo hemos dicho, marcar nosotros un papel fundamental en esta historia que estamos construyendo entre todos, llamada la propiedad horizontal. Muchísimas gracias, representante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Uzcategui, y a usted, doctora Erika, también por ser moderadora en esta ponencia.
Quiero aprovechar para darle las gracias a nuestros patrocinadores oficiales de Expo PH, la Lonja de Autorreguladores y el Conjunto .co. A su vez, recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como @expoph.co. Agradecimientos especiales para nuestros invitados en Expo PH 2021. Nora Pavón, Erika Cubillos, José Jaime Uzcategui, Luis Carrillo, Lourdes Montoya, Jorge Luis Pachón, Dismar de Burgos, José Andrés Bermúdez, Gervi Muñoz, César Berrío, Alexander Reina, Julio César López, Mauricio Buriticá, Francisco Medina, Andrés Martínez, Fernando Lara, Ricardo Ribeira, Lina Margarita Reyes, Giancarlo Sánchez, Carolina Borges, Estanislao Rosso y Silvia Arias. Termina Expo PH 2021 y desde ya estamos trabajando en nuestro próximo evento en 2022 para convertirnos en la mejor feria virtual de la propiedad horizontal en Latinoamérica. Por eso, tenemos el gusto de presentarles a nuestro nuevo invitado de honor para el próximo año. La Asociación de Profesionales Administradores de la Propiedad Horizontal en Panamá, ADEPA. Continúa siguiéndonos en las redes sociales para que estés al día con Expo PH. Te esperamos.